Buenos días, amada iglesia. Nuevamente es un gusto el poder saludarles en esta mañana de domingo. Estoy muy contento de estar con ustedes y de poder pasar juntos este tiempo delante de la presencia del Señor a través de su palabra. Quiero animarte a que estés en un lugar donde no haya distracciones y puedas enfocarte. Yo creo que la palabra de Dios merece el respeto en nuestra vida, en nuestro corazón, para poder poner atención a lo que Dios quiere hablarnos, porque cada día Dios quiere hablarnos. Dios siempre habla, el problema es que no siempre estamos escuchando. Entonces, yo quiero poner en las manos del Señor este tiempo orando, así es que quiero animarte a que ores conmigo. Amado Espíritu Santo, yo te doy gracias, precioso Espíritu de verdad. Te pido que abras nuestros ojos y nuestro entendimiento para que podamos recibir la preciosa y gloriosa palabra. Y Señor, yo te pido que esta palabra no quede en nuestra mente solamente, sino que baje a nuestro corazón y produzca en nosotros las acciones necesarias para poder obedecerla. Gracias te damos. Bendigo a cada uno de mis hermanos. Si alguno está en un momento de dificultad, de crisis, te pido ahora mismo que toques su corazón y que ellos puedan poner esto en tus manos y recibir lo que quieres hablarnos. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, estoy con nuestra serie Parábolas. Este es muy extenso, hay mucho que Jesús habló y Jesús nos ayudó a que pudiéramos entender estas verdades acerca del reino de Dios por medio de diferentes historias. Entonces, una parábola es una historia de la vida real, algo cotidiano que Jesús lo utilizó para poder hablar del reino de Dios y de la importancia que esto tiene en la eternidad. Entonces hoy quiero hablarte acerca del mayordomo fiel, que ahorita vamos a ver qué es lo que significa. En Lucas capítulo 16 versos 1 y 2 nos dice lo siguiente: también dijo también a sus discípulos, Jesús dijo estas palabras: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él como disipador o derrochador de sus bienes, de los bienes de su amo. Entonces lo llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía. Quiero que recuerde esto: da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mi mayordomo. En otras palabras, le dice: ya no vas a poder trabajar para mí porque no has actuado con fidelidad. Ahora, la Biblia habla mucho en muchas porciones de la Escritura, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, habla acerca de un principio de mayordomía, y esto es algo importante porque Dios nos muestra cómo es, cuál es la actitud que debemos de tener ante todas aquellas cosas que Dios nos da. Pero antes vamos a definir un poco la palabra mayordomo, porque yo sé que la palabra mayordomo tal vez no sea algo muy común para nosotros, pero sí diríamos la palabra administrador. Un mayordomo es un administrador, es un encargado de una tarea, es un guardián o un comisionado, ¿sí? Su función era administrar los bienes de otra persona. Nunca un mayordomo administrador no eran sus bienes, sino eran los bienes de otro, de otra persona, como dice aquí la Escritura, de un hombre rico. Y llevaba las cuentas de la casa. Tenía que llevar todas las cuentas para poder entregarlas. Dirigía el personal y normalmente era un esclavo de confianza. Esto es algo importante. Era un esclavo de confianza. Entonces, en resumen, un mayordomo administraba los recursos que no eran suyos, ¿sí? Se esperaba de este administrador o mayordomo que fuera honrado, que fuera fiel a su amo y que fuera eficaz en la tarea que se le había encomendado.
Y sabía que un mayordomo desde el inicio sabía que tarde o temprano tendría que rendir cuentas a su dueño, a su amo. Entonces esto es algo importante. Ahora tal vez usted diga, ¿y qué con esto? Dios en esta figura, el hombre rico es una figura de Dios, que dice la Escritura que va y encarga a otra persona sus bienes, todo lo que él tiene, todos esos bienes lo deposita en las manos de una persona. Y esta persona tiene que ser un fiel administrador. Dios ha puesto en nuestras manos muchos tesoros, pero es importante que entendamos que esos tesoros le pertenecen a Dios y nosotros somos esos mayordomos o administradores de esos bienes que Dios nos ha dado, ¿sí? Ese dueño, ese hombre rico, la figura de nuestro Dios, nos ha dado dones y talentos para que los administremos. Dones son regalos que Dios nos da. Esos talentos muchas veces habla también de lo natural, aquellas habilidades que Dios nos da para que las administremos, para que hagamos un uso correcto de ellos. Entonces esto es algo importante, ¿sí? Estos dones, yo quiero que podamos ver, estos dones y talentos se dividen en dos grandes áreas o en dos grandes ramas, ¿sí? Hay dones y talentos naturales que Dios nos ha dado. Hay gente que tiene una habilidad para las cuestiones manuales o para poder hacer trabajos de diferentes áreas. Algunos otros que para las artes, en diferentes maneras. Una de ellas es esos dones y talentos naturales. Pero también otra gran área que Dios nos da es esos dones y talentos espirituales. Sí, entonces nosotros tenemos que ser conscientes que cada uno de nosotros como creyentes hemos recibido dones y talentos naturales, pero también hemos recibido dones y talentos espirituales. Y es importante que seamos conscientes que estos no nos pertenecen, le pertenecen a nuestro Dios, y que cada uno tenemos que dar cuentas delante del Señor. Ahora, todos nosotros ya usted puede leer la Escritura, pero la Escritura habla acerca de la parábola de los talentos. Ahorita no voy a entrar en ello, pero habla la Escritura que Dios dio talentos a unos 5, a otro 2, a otro 1, pero a ninguno se quedó con las manos vacías. Y su responsabilidad de cada uno de ellos era multiplicar esos talentos, hacerlos crecer. Vemos que 2 así lo hacen, duplican lo que tenían, lo que les había sido entregado, había sido puesto en sus manos, pero hubo uno que no hizo eso, sino que lo enterró. Y cuando viene su amo, y véanlo usted en varias parábolas, viene un momento de rendición de cuentas. Cuando viene su amo, este hombre desentierra ese talento, se lo entrega y le dice: aquí está lo que me diste. Y todavía se atreve a decir: yo conocía que eres hombre duro y que siembras, que de alguna manera pides donde no sembraste. Y dice: aquí está ese talento. Y el dueño le dice: pero esto no puede ser, no me estás regresando lo que te di, porque si me regresaras lo que te di, le hubiera dado esto con la ganancia, porque los otros 2 duplicaron lo que tenían, pero él no duplicó, entregó solamente lo que le había sido puesto en la mano. Entonces, esto es algo que nosotros tenemos que meditar en nuestro corazón. Y la Escritura relaciona esto con la fidelidad. Todo lo que Dios ha puesto en nuestras manos, es muy importante que nosotros podamos ser fieles administradores para multiplicar, para hacer crecer lo que Dios nos ha dado. Ahora,
Dios nos ha dado una cantidad de recursos muy grandes, ¿sí? Y yo quiero hablarte de 3 recursos que Dios ha puesto en nuestras manos, ¿sí? Hay varios, pero yo quiero enfocarme a 3 recursos. El primer recurso que Dios ha puesto en nuestras manos, o que quiero mencionar, habla de los recursos naturales, físicos que Dios nos ha dado. Y dentro de esto está, por ejemplo, los recursos económicos. Normalmente, y digo normalmente, cada persona que por su trabajo recibe un sueldo, recibe un ingreso. Todos necesitamos tener un trabajo donde podamos recibir esos ingresos, ¿sí? Y de esta manera, o a través de ese ingreso, es que nosotros podemos adquirir bienes como casa, como auto, como lo necesario para comer y para vivir, ¿sí? Pero si nosotros no lo hacemos con el debido cuidado que Dios nos pide, por ejemplo, si nosotros nunca le damos mantenimiento a nuestra casa o a nuestro auto, tarde o temprano el costo que tendremos que pagar será un costo mucho mayor que si hubiéramos tenido cuidado en arreglar aquello que empezaba a funcionar de manera incorrecta. Entonces, esto es algo importante, ¿sí? Nosotros tenemos que administrar aquellos recursos naturales que Dios nos ha dado, pero algunas veces, por no administrar correctamente esos recursos o ingresos, ¿sí?, se nos pasa por alto, o podemos tener un gran nivel de endeudamiento. Y usted lo sabe, a través de las tarjetas de crédito, el dinero plástico es muy subjetivo, porque tal vez usted diga, yo no tengo, pero ahorita saco la tarjeta, lo financio, pero si usted se da cuenta, usted va atrasado. Si usted dice, estoy yo en junio, está usted debiendo todavía lo de mayo, lo de abril. Y va abriéndose un espacio. Y si cada vez estamos gastando más de lo que recibimos, cada vez se está abriendo un hueco mayor. Y algo muy fácil en esta parte, si alguien le preguntara, a ver, dime, ¿cuáles son tus gastos mensuales? ¿Usted podría responder esto? Muchas personas no pueden responder esto. Muchas personas dicen, después de 2, 3 días de la quincena, dice, no sé en qué se me fue la quincena. Algunos todavía no llegan ni la quincena de mediados, o la del 15 de junio, o la del 30 de junio, cuando ya la deben completamente. Entonces, es importante que nosotros podamos hacer un buen uso y administrar correctamente esos recursos naturales, económicos que Dios nos da. Ahora, la Escritura nos habla, y un principio de mayordomía, como lo vemos, es que nosotros no somos los dueños, sino los administradores que Dios nos da. Y en estos recursos que Dios nos da, Dios nos ha dicho que tenemos que honrarle a través de diezmos y ofrendas. La Escritura habla de una 10ª parte de todo lo que yo gano, donde yo honro a Dios presentándola, y a través de lo que me queda, el 90%, o si usted da una ofrenda, el 85%, o lo que sea, esa parte yo tengo que también administrarla correctamente. Pero un fiel administrador es aquel que honra al Señor con sus diezmos y ofrendas, y también tiene cuidado con la parte que queda. Y esto es algo importante. Un fiel administrador de esos recursos honrará al Señor con diezmos y ofrendas. Y la Escritura habla de una gran bendición que nosotros tenemos cuando hacemos esto. Segundo gran bloque de recursos que Dios nos ha dado son los recursos humanos, ¿sí? Y dentro de estos recursos humanos, yo voy a dividir esta parte en 2. Puede ser más extensa, pero la voy a dividir en 2. Uno es esos recursos, uno de esos grandes recursos humanos es nuestra vida, tu vida. Esto es algo importante. La Escritura, por ejemplo, dice
Dentro de los mandamientos principales, el primero es amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Pero el segundo que Dios nos manda es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En otras palabras, tú no puedes amar a otro si no te amas a ti. ¿Y a qué me refiero con amarnos a nosotros? No me refiero a ser egoístas y tener una vida, voy a llamar narcisista, donde lo único importante soy yo, porque la egolatría es algo terrible. No. Pero me refiero a nuestra salud. Nuestra salud. La Biblia nos habla en Tercera de Juan, que es un solo capítulo, dice: amado, deseo que tengas salud. Un recurso muy valioso que Dios nos ha dado en nuestra vida es esa salud física, ¿sí? Y si no nos cuidamos ahora, ¿sí? Ahora, más tarde vamos a sufrir y tener que pagar mucho en economía, en tiempo y en muchos recursos para poder recuperar esa salud. Y algunos ya es muy tarde y no pueden recuperarla, ¿sí? Algunas veces cuando eres más joven piensas que tienes un gran recurso de salud y que puedes hacer lo que quieras con tu salud, pero esto es algo que nosotros necesitamos entender desde ahora, desde que eres joven o la edad que tengas, que tienes que cuidar este recurso y que nuestra salud, nuestra vida, es un recurso que Dios ha puesto en nuestras manos, al cual debemos de cuidar. Tenemos que ser buenos mayordomos de nuestra salud, ¿sí? Y bueno, esto es algo importante. Acabamos de pasar por y no sabemos, ¿verdad? Una cuestión de salud tremenda, una crisis de salud, y es algo que estaba fuera de nuestro control. Pero ¿qué podemos hacer? Si nosotros cuidamos y reforzamos en el área de salud, cuando por alguna causa pasamos una situación así, tendremos una mejor condición para poder defendernos ante esto, ¿sí? Entonces Dios nos habla, ¿sí?, acerca de esa mayordomía. Yo quiero preguntarte, ¿cuándo fue la última vez que te checaste, hiciste un chequeo médico? ¿Cuándo fue la última vez que te sacaron sangre y te pudieron decir, bueno, sus niveles están así o tal, ¿sí? Esto es algo importante. No nos gusta, no es fácil, es cansado. Yo sé que requiere un costo, yo sé que requiere tiempo, es engorroso, pero necesario. Porque en muchas ocasiones la gente, cuando descubre que tiene un problema, es cuando es demasiado tarde. Entonces, ¿cómo estamos en esta área? Otro gran recurso humano que Dios nos ha dado es nuestra familia. Ay, mi amado, este es un gran recurso que Dios nos ha dado, una gran bendición. Uno de los dones más grandes que Dios nos ha dado es la familia. Qué increíble. Génesis nos dice que en el principio dice: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Hablando acerca de la esposa, del esposo. De pensar que el hombre no es bueno que esté solo, por eso le da una familia, y en esa familia les dice: fructifiquen, multiplíquense, hablando acerca de los hijos. Pero es muy importante que nosotros seamos fieles mayordomos de nuestra familia, y ante esto yo quiero preguntarte: ¿cómo está tu matrimonio? Porque todos los matrimonios pasamos por crisis, pasamos por dificultades, tenemos diferencias, pero mi amado, tenemos que checar la condición de la relación con nuestra esposa, nuestro esposo, porque también vamos a tener que dar cuenta de ello. Y también, mi amado, necesitamos poder ser fieles administradores con nuestros hijos, con aquellos que están en nuestra casa, y poder saber cuál es su condición, poder tomar un tiempo para poder preguntarles y decirle: ¿qué está pasando? ¿Qué luchas estás teniendo? ¿Qué dificultades estás teniendo? ¿Cómo puedo apoyarte? Mi amado, esto es importante, y suena fuerte lo que le voy a decir, pero el orden es
¿Cómo está tu matrimonio? Y luego, ¿cómo están tus hijos? Porque algunos dicen, yo quiero saber cómo están mis hijos, pero han descuidado su matrimonio. Y viven para sus hijos, pero su matrimonio está deshecho. Y si un matrimonio está deshecho, no van a poder cuidar, porque Dios pensó en la tarea de cuidar hijos en dos personas, un padre y una madre. Y si no están de acuerdo y tienen una buena relación, no van a poder hacer frente a las crisis. El tercer gran recurso que Dios nos ha dado son esos recursos espirituales, ¿sí? Y esto es algo muy importante también. Es muy importante lo natural, pero también es muy importante lo espiritual, ¿sí? Y algunas veces, mi amado, escuche esto, pero algunas veces somos muy conscientes de nuestra pérdida en lo material, pero somos muy poco conscientes de nuestra pérdida espiritual. ¿Por qué? Porque valoramos más lo natural que lo espiritual. Y yo creo que es importante los recursos espirituales que Dios nos ha dado. Dos grandes recursos o dones que Dios nos ha dado. Cuando la Biblia habla de dones, está hablando de regalos. En este sentido, te doy un regalo a que tú puedas administrar este don toda tu vida. Pero tenemos que ver cuáles son esos recursos espirituales. El primero es nuestra salvación. Oh, mi amado, si tú has entendido lo que es la salvación y disfrutas de ella, tú sabrás que es el más grande recurso que has recibido en esta tierra. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la eternidad. Es un recurso eterno que Dios te ha dado, ¿sí? Y Filipenses capítulo 2, verso número 9, nos dice al final de este verso, ocúpate de tu salvación con temor y con temblor. Dice, ocúpense en su salvación, no de nuestra salvación, porque yo no puedo hacer nada para ganarme la salvación. Es un regalo, un don de Dios a través de lo que Cristo hizo. Solo necesito arrepentirme y creer en Él. Pero dice, ocúpense en su salvación. O sea, en esta salvación, y cuando nos ocupamos en esta salvación, vamos a manifestarla a otros. Entonces, esto es algo muy importante. Estás ocupándote en tu salvación, estás ocupándote en crecer, avanzar y madurar en las cosas de Dios. Hay un gran recurso que Dios nos ha dado, es su palabra. La Biblia está compuesta de un Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, el cual nos ha sido dado a cada creyente. Y este es un recurso que nosotros tenemos que administrar correctamente. Yo te hago una pregunta, ¿qué ha pasado con este recurso? ¿Lo tienes abandonado? ¿Meditas la palabra? ¿Pasas un tiempo con Dios meditando las Escrituras para que éstas cambien tu vida y te lleven más cerca de Dios? ¿O es un recurso que está empolvado, olvidado? Piensa esto, mi amado. El segundo gran don que Dios nos ha dado es la llenura del Espíritu Santo. Y esto es algo muy tremendo. Efesios nos dice 5:18, dice, no se embriaguen con vino en lo cual hay disolución, antes sean llenos del Espíritu de Dios. Primero tenemos que ser bautizados en el Espíritu, que significa ser sumergidos por primera vez. Pero luego nos dice, llénate, rellénate del Espíritu. Mi amado, un gran recurso que Dios nos ha dado es el amado Espíritu Santo en nuestras vidas. Y este es un don que Dios nos ha dado y tenemos que nosotros ocuparnos en mantenernos llenos. Te llenas por medio de la palabra, te llenas por medio de la oración, te llenas cuando adoras al Señor. Y Dios nos habla que tenemos que estar llenos, porque no hay otra manera de vivir la vida cristiana si no es llenos del Espíritu de Dios. Entonces esto es algo importante. Vuelvo a decir que
¿Qué es más importante para ti? ¿Lo natural o lo espiritual? Lo natural es importante y hablé acerca de lo natural, pero lo eterno también yo creo que es muy importante. Así es que quiero animarte a preocuparte de tu eternidad y a tomar en serio esos dones espirituales que Dios nos ha dado. Tenemos que entender, importante en todo esto, que nada es de nuestra propiedad. Todo nos ha sido dado en usufructo. La palabra usufructo significa el derecho legal de usar algo que no te pertenece. Cada vez que te subas a tu carro, cada vez que entres a tu casa, tú tienes, cada vez que veas tu familia, tú tienes que entender, Dios me ha dado un derecho legal de tenerlo, pero no me pertenece. Cada vez que veas la cuenta en la chequera, tú tienes que pensar, Dios me ha dado el derecho legal de usar esto, pero no me pertenece, y tenemos que honrar al Señor. Cada vez que veamos nuestra salud, tenemos que decir, mi vida le pertenece al Señor y yo tengo que cuidarla. La Biblia nos da ejemplos como José. En Génesis 39, versos 3 y 4, nos habla de un excelente administrador y nos dice en este verso, y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Y hacía yo José gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y nosotros vemos que José fue una persona que Dios le dio tanta gracia en esto y que tenía una habilidad de ser un mayordomo y un administrador tan eficaz, que lo que Dios utilizó fue para que a través de su vida él pudiera ser un instrumento de salvación para varias naciones. Cuando Dios le da ese sueño y puede administrar los tiempos de escasez, 7 años de escasez, 7 años de abundancia, donde recogen y guardan y almacenan grano para 7 años de escasez. Vacas gordas, vacas flacas. En las vacas gordas fue fiel administrador, guardando, no acaparando, guardando lo que Dios le había dicho para poder alimentar al pueblo y otros pueblos, su pueblo, en momentos de escasez. ¿Qué diferencia habría hecho o hace esta pandemia si tomáramos este principio? La Biblia habla, por ejemplo, acerca de Salomón, un hombre que fue conocido por su sabiduría. Al principio de su vida era conocido por su sabiduría. Dice en Primera de Reyes 10, verso 5, asimismo la comida de su mesa. La Escritura habla que una reina, la reina Saba, va a verlo y hace un viaje largo porque le habían contado de lo increíble que era todo lo que él hacía. Y dice así mismo, ella es lo que dice después de ver todo, dice así mismo la comida de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado y los vestidos de los que le servían, sus maestresalas, sus mayordomos y sus holocaustos que ofrecía en la casa de Jehová, y se quedó asombrada. La reina Saba fue y observó todo. Y vio que en cada detalle, en cómo trataba a los que trabajaban para él, en cómo él se veía. Y veo aquí en lo natural, como también en lo espiritual, porque dice ahí, sus holocaustos que ofrecía en casa. Y dice, estaba asombrada. ¿Por qué? Porque vio un hombre sabio, que era un fiel mayordomo y administraba. Él era mayordomo de los mayordomos, él administraba a los mayordomos y vio algo increíble. Y ella dijo, no me habían contado ni la mitad de lo que estoy viendo. Vemos cómo José, todo lo que hacía, Dios lo prosperaba. ¿No cree que esto es algo muy bueno? Imagínese usted que en lo que hace, en lo natural y espiritual, es usted un fiel mayordomo. ¿Sabe qué va a pasar? Dios le va a prosperar.
y le va a bendecir. Pero por favor, no solo piense en prosperidad en lo natural, principalmente en lo espiritual. Que podamos ser prosperados en lo espiritual, que podamos ser prosperados en una familia que ama a Dios, que podamos ser prosperados en unos hijos que tienen temor de Dios, que aman a Dios con todo su corazón. Tengo más, pero aquí me voy a quedar. Quiero que podamos orar, ¿sí? Amado Señor, yo te doy gracias en este día por este tiempo. Señor, gracias por tu preciosa y gloriosa palabra. Es fascinante tu palabra. Y yo sé que esto que tú hablaste no solamente fue para ese tiempo, sino es para nosotros. Yo te pido, Señor, que podamos ser esos mayordomos fieles, Señor, que en el día que el hombre regrese, que Dios regrese por nosotros, que sea la segunda venida del Señor, que el Señor pueda decir, da cuenta de tu mayordomía, y que podamos entregar buenos resultados, que podamos entregar buenas cuentas, Señor. Señor, te pedimos perdón si hemos sido disipador, derrochador de esos bienes. Perdónanos, Señor. Ayúdanos a entender que no nos pertenecen, te pertenecen. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos. Ayúdanos a ser fieles en lo que tú nos has dado. Gracias te damos, Señor. Yo bendigo a cada uno de mis hermanos y te pido que esta palabra la podamos meditar y obedecer, Señor, que revolucione nuestra vida, nuestra salud, nuestra economía, nuestra familia, nuestra vida espiritual. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mi amado, en verdad te animo a que vuelvas a escuchar este mensaje. Yo muchas veces lo vuelvo a leer y digo, ay, Dios mío, hay tanto que ver aquí. Medita en esto, por favor. Y comparte esto, porque hay mucha gente que necesita oír esto, ¿sí? Te recuerdo, ¿verdad?, que honremos al Señor con nuestros diezmos y ofrendas. En el video aparece la descripción. Te animo a que lo hagamos, que seamos esos fieles mayordomos administrando lo que Dios nos ha dado. Que Dios les bendiga, que tengan un excelente fin de semana. Muchas gracias.